Había una vez un hombre que vivía atrapado en la pobreza, en un trabajo que odiaba, con relaciones que lo agotaban. Cada mañana se miraba al espejo y veía exactamente lo mismo, alguien que no merecía más. Había intentado todo, afirmaciones, visualizaciones, libros de autoayuda. Nada funcionaba. ¿Por qué? Porque estaba intentando cambiar su vida sin cambiar lo único que realmente importa, su identidad. Ese hombre podría ser cualquiera de nosotros. Y la respuesta que transformó su existencia no vino de un gurú moderno, ni de una aplicación de meditación, ni de un seminario de fin de semana. Vino de un pensador del siglo XX cuyas ideas, durante décadas, permanecieron ocultas en círculos esotéricos, pero que hoy están siendo redescubiertas por neurocientíficos, psicólogos cognitivos y miles de personas que han logrado transformaciones que desafían toda lógica convencional. Su nombre era Neville Goddard. Y su enseñanza central era tan radical, tan simple y tan profunda que la mayoría de las personas la rechaza antes de entenderla. Tú no experimentas la realidad tal como es. Experimentas la realidad tal como tú eres. El mundo exterior no es más que un espejo de tu mundo interior. No de tus deseos. No de tus acciones. De tu identidad. Cuando ese hombre finalmente comprendió este principio, dejó de intentar cambiar las circunstancias y empezó a cambiar a quien él creía ser. En 12 meses, su vida era irreconocible. Y no porque haya tenido suerte, ni por mérito, ni por estrategia, sino porque descubrió que la conciencia es creadora, que la imaginación es más real que cualquier hecho externo, y que la identidad que habitas en este momento es la única fuerza que determina el mundo que manifiestas. Hoy, en este video, vamos a explorar las 7 enseñanzas centrales de Neville Goddard sobre la identidad. No como filosofía abstracta, sino como un sistema práctico de transformación que puedes comenzar a aplicar desde este instante. Si estás listo para dejar de ser el observador de tu vida y convertirte en su arquitecto consciente, este video es para ti. Neville Lancelot Goddard nació en 1905 en Barbados y murió en 1972 en Los Ángeles. Durante su vida, fue actor, bailarín y, sobre todo, uno de los maestros espirituales más originales del siglo XX. No fundó una religión. No construyó un imperio de autoayuda. No apareció en programas de televisión. Y sin embargo, sus libros, conferencias y enseñanzas siguen circulando con una fuerza inusitada décadas después de su muerte, porque lo que enseñó no envejece. Habló de la naturaleza de la conciencia humana. La filosofía de Goddard se apoya en una premisa que parece simple pero que tiene implicaciones radicales. La conciencia es la única realidad. Todo lo que percibimos como mundo exterior es, en verdad, una proyección de nuestro estado interior. Pero aquí está la clave que la mayoría pasa por alto. No es el estado emocional momentáneo el que crea la realidad. Es la identidad sostenida. Es el concepto profundo, casi automático, que tienes de ti mismo. Pensemos en esto. Puedes repetir afirmaciones durante horas, pero si en tu núcleo más profundo te identificas como alguien que siempre está luchando, tus afirmaciones serán como semillas plantadas en tierra seca. La identidad es el suelo. Todo lo demás, los rituales, las visualizaciones, las acciones, son semillas. Y las semillas solo crecen si el suelo es fértil. Goddard no estaba enseñando pensamiento positivo superficial. Estaba enseñando una transformación ontológica, un cambio en el ser. Y este cambio, según él, ocurre en la imaginación. No en la imaginación como fantasía escapista, sino en la imaginación como el taller más real que existe, el espacio donde una nueva identidad puede ser ensayada, consolidada y finalmente externalizada en la experiencia vivida. A lo largo de este video, vamos a recorrer 7 principios fundamentales que Goddard articuló en obras como La Ley y la Promesa, El Poder de la Conciencia, La Sensación de Ser y Despertar de la Imaginación. Cada principio es un escalón en el proceso de transformar quién eres, para así transformar lo que vives. Bienvenidos al Código de Mentalidad. Empecemos. Neville Goddard comenzaba muchas de sus conferencias con una afirmación que dejaba perplejos a sus oyentes: todo lo que ves, escuchas y tocas es una manifestación de tu conciencia. No como metáfora, no como poesía, como descripción literal de cómo funciona la realidad. Para Goddard, la conciencia no es un subproducto del cerebro ni un observador pasivo de un mundo independiente. La conciencia es la sustancia de la que está hecho todo lo que experimentamos. El mundo no existe allá afuera esperando ser descubierto, existe en la medida en que hay una conciencia que lo percibe y, más profundamente, que lo sostiene. Este principio tiene raíces tanto en la tradición mística occidental como en ciertas interpretaciones de la física cuántica moderna. El observador no es neutral, el acto de observar colapsa posibilidades en realidades concretas. Goddard, sin el lenguaje de la física,
estaba describiendo algo funcionalmente similar décadas antes de que estos conceptos entraran al mainstream científico. La implicación práctica es poderosa y perturbadora al mismo tiempo. Si la conciencia crea la experiencia, entonces tú eres responsable de tu realidad a un nivel mucho más profundo del que habitualmente aceptamos. No solo eres responsable de tus acciones, sino de las creencias, asunciones e identidades que operan en tu conciencia. Goddard distinguía entre la conciencia como estado de vigilia ordinaria y la conciencia como imaginación activa. Decía que la mayoría de las personas viven en un estado de sueño profundo, reaccionando automáticamente a las proyecciones de sus propias creencias no examinadas, sin darse cuenta de que son ellos mismos quienes generan la película que están viendo. El despertar, en la filosofía de Goddard, no es un evento místico reservado para los iluminados. Es el momento en que una persona se da cuenta de que es el soñador, no el personaje del sueño. Es el instante en que la conciencia se vuelve sobre sí misma y reconoce su poder creador. Una vez que aceptas este principio, aunque sea de forma provisional y experimental, todo cambia. Ya no puedes mirar una situación difícil y simplemente culpar a las circunstancias. Debes preguntarte, ¿qué hay en mi conciencia que está sosteniendo esta experiencia? ¿Qué creencia, qué identidad, qué estado mental está generando este resultado? Esta pregunta no es una invitación a la culpa. Es una invitación al poder. Porque si tú eres el origen, también puedes ser el cambio. Si la conciencia crea la experiencia, entonces cambiar la conciencia es el camino más directo, más eficiente y más profundo hacia una vida diferente. Goddard enseñaba que el error más común que cometen las personas es intentar cambiar los efectos sin tocar la causa. Intentan cambiar el trabajo, la relación, el lugar donde viven, sin cambiar el estado de conciencia que generó esas condiciones en primer lugar. El resultado es que, donde sea que vayan, llevan consigo el mismo generador de experiencias, su conciencia no transformada. La invitación de este primer capítulo es radical. Esta semana, observa tu realidad no como algo que te sucede, sino como algo que revela quién eres a nivel de conciencia. Sin juicio, con curiosidad. Mira tu vida como un espejo y pregúntate qué te está mostrando sobre el estado más profundo de tu ser. Esa observación honesta es el primer paso hacia una transformación real. Si la conciencia crea la realidad, la pregunta natural es, ¿qué parte de la conciencia es la más determinante? Goddard respondía sin vacilar, el concepto de sí mismo. No lo que piensas de vez en cuando. No tus esperanzas o aspiraciones. Lo que crees, de forma profunda y automática, ¿qué eres? El concepto de sí mismo es la suma de todas las creencias que sostienes sobre tu identidad, quién eres, qué mereces, qué es posible para ti, cómo te relacionas con el dinero, el amor, el éxito, la salud. La mayoría de estas creencias no son conscientes, fueron instaladas en la infancia, reforzadas por la cultura y nunca cuestionadas seriamente. Goddard decía que el mundo exterior siempre corresponde con exactitud al concepto interior de sí mismo. Si una persona cree en el fondo que no merece amor, inconscientemente saboteará las relaciones más prometedoras. Si cree que el dinero es escaso y difícil, encontrará pruebas de esa escasez en cualquier contexto económico, próspero o no. El problema no es la mala suerte. El problema es la identidad operativa. La identidad actúa como un filtro de percepción que literalmente organiza qué notamos, qué ignoramos, qué oportunidades vemos y cuáles nos pasan invisibles. Dos personas con las mismas circunstancias externas pueden tener experiencias completamente diferentes porque sus conceptos de sí mismas son distintos. La neurociencia moderna ha confirmado esto a través del concepto de sesgo de confirmación y los estudios sobre el sistema de activación reticular del cerebro. El RAS, como se conoce en inglés, filtra la información entrante y prioriza la que es coherente con nuestras creencias dominantes. Goddard lo describía en términos espirituales, pero el mecanismo es funcional y verificable. Cambiar el concepto de sí mismo no es un proceso superficial. No basta con decir soy abundante mientras internamente te sientes en carencia. Goddard insistía en que el cambio debe ocurrir a nivel del sentimiento. No del pensamiento intelectual, sino de la convicción emocional, de la sensación de ser. Debes llegar a un punto en que la nueva identidad se siente natural, no forzada. Para ilustrar esto, Goddard usaba el ejemplo de la escalera. Imagina que estás parado en el primer peldaño mirando hacia arriba. Puedes ver el 10º escalón, pero mientras te sientes en el primero, tu realidad es el primer peldaño. El cambio real ocurre cuando, en tu imaginación, te mueves al 10º escalón y sostienes esa perspectiva con tal consistencia que se convierte en tu punto de referencia interno. Este proceso requiere honestidad radical. Antes de construir una nueva identidad, debes observar con claridad la identidad actual. ¿Qué dice la voz interna cuando cometes un error? ¿Cómo te describes a ti mismo en conversaciones casuales?
¿Qué asumes automáticamente sobre lo que puedes o no puedes lograr? Esas respuestas revelan el concepto de sí mismo que está operando en este momento. Goddard no prometía que este proceso fuera fácil ni instantáneo. Reconocía que las viejas identidades tienen una inercia poderosa. Años de repetición las han grabado profundamente en la psique. Pero también enseñaba que la imaginación, cuando se usa con intención y consistencia, tiene el poder de reprogramar esas estructuras desde adentro hacia afuera. El ejercicio práctico para este capítulo es simple pero revelador. Escribe las 3 creencias más profundas que tienes sobre ti mismo en relación al área de tu vida que más quieres transformar. Sin adornos, sin censura. Luego, al lado de cada una, escribe la identidad opuesta que necesitarías sostener para vivir la vida que deseas. Ese contraste es el mapa de tu trabajo interior. Si hay una frase que resume la metodología práctica de Neville Goddard, es esta: el sentimiento es el secreto. No la visualización perfecta, no la afirmación más poética, no el ritual más elaborado. El sentimiento. La sensación interna de que ya eres quien quieres ser, de que ya tienes lo que deseas manifestar. Goddard hacía una distinción crucial entre desear algo y ser algo. El deseo contiene en sí mismo la implicación de la ausencia. Cuando dices quiero más dinero, estás afirmando implícitamente que actualmente no tienes suficiente. Y esa sensación de carencia es lo que la conciencia reproduce en la experiencia. El deseo, paradójicamente, puede perpetuar la escasez. La solución que proponía Goddard era radical. En lugar de desear, ser. En lugar de visualizar desde afuera la vida que quieres, entrar en la primera persona de esa vida y sentirla desde adentro. No como un ejercicio de fantasía, sino como una práctica de conciencia que, con repetición, reescribe la identidad operativa. La herramienta central para esto era lo que Goddard llamaba SATS, del inglés State Akin to Sleep, un estado parecido al sueño. En ese estado hipnagógico, justo antes de dormirse o en meditación profunda, la mente consciente baja sus defensas y el subconsciente se vuelve altamente receptivo. Es en ese estado donde la nueva identidad puede ser impresa con mayor efectividad. En ese estado, Goddard recomendaba una escena breve y específica que implicara el deseo ya cumplido. No visualizar el proceso de llegar ahí, sino el momento después, la escena que solo tendría sentido si el deseo ya se hubiera materializado. Un abrazo de celebración, una conversación de gratitud, la sensación física de estar en el lugar o la situación deseada. La clave no era la claridad visual de la escena, sino la intensidad emocional. ¿Cómo te sientes en ese momento imaginado? ¿Hay alivio, alegría, orgullo, paz? Esa emoción es la señal al subconsciente. Esa emoción, sostenida con consistencia, es lo que gradualmente reescribe el concepto de sí mismo y comienza a reorganizar las circunstancias externas. Goddard enseñaba que la mayoría de las personas invierten este proceso. Esperan que las circunstancias externas cambien primero para entonces sentirse diferente. Pero él decía que la ley funciona exactamente al revés. Primero cambias la sensación interna, y las circunstancias se ajustan para corresponder con ese nuevo estado interior. El interior precede siempre al exterior. Este principio conecta con lo que en psicología moderna se llama embodied cognition, la idea de que el cuerpo y las emociones no solo reflejan los estados mentales, sino que los generan. Cuando asumes físicamente y emocionalmente la postura de quien ya ha logrado algo, el cerebro comienza a reorganizarse para hacer esa realidad coherente. No es magia, es neuroplasticidad. Uno de los ejemplos más citados de las enseñanzas de Goddard es el de un hombre que deseaba ser promovido en su trabajo. En lugar de visualizar el proceso de ser considerado para el ascenso, se imaginó cada noche, justo antes de dormir, siendo saludado por sus colegas con su nuevo título. Sintió el orgullo, la responsabilidad, la naturalidad de ese rol. 3 meses después, recibió la promoción bajo circunstancias que nadie había previsto. La práctica para este capítulo: esta noche, antes de dormir, elige una escena de 1 minuto que solo existiría si tu deseo más importante ya fuera realidad. Entra en esa escena desde adentro, no como espectador. Siente las emociones con tanta intensidad como puedas. Hazlo cada noche durante 2 semanas y observa que comienza a moverse en tu realidad exterior. Una de las enseñanzas más poderosas y contraintuitivas de Goddard es lo que él llamaba vivir desde el final. La mayoría de las personas viven hacia el final, trabajan, planifican y esperan hasta que las condiciones externas justifiquen sentirse diferentes. Goddard proponía invertir completamente este proceso, asumir el final como punto de partida. La asunción en el vocabulario de Goddard no es optimismo forzado ni negación de la realidad. Es un acto deliberado de la conciencia por el cual decides habitarte a ti mismo desde la perspectiva de quien ya ha llegado a donde quieres ir. Es un cambio de posición interior, no de circunstancias externas. Imagina 2 personas que desean escribir un libro.
La primera dice, cuando tenga tiempo, cuando tenga disciplina, cuando encuentre mi voz, entonces seré escritor. La segunda dice, soy escritor, y hoy escribo lo que un escritor escribe. La segunda persona no está mintiendo, está asumiendo la identidad que hace posible las acciones que producen el resultado. La identidad precede al logro. Goddard citaba frecuentemente la Biblia, particularmente el pasaje de Marcos 11:24, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Interpretaba este pasaje no como una instrucción religiosa convencional, sino como una descripción de la ley de la conciencia. La creencia debe preceder a la manifestación, no seguirla. Vivir desde el final transforma también la calidad de las acciones que tomas. Cuando actúas desde la identidad de quien ya es, tus decisiones tienen una coherencia diferente. No actúas por necesidad o desesperación, sino desde una base de solidez interna. Y esa diferencia en la energía con que actúas cambia los resultados que obtienes. Este principio aparece también en la psicología del alto rendimiento. Los atletas de élite practican visualización prospectiva, no solo visualizan ganar, sino que se entrenan para habitar mentalmente la identidad del campeón antes de serlo oficialmente. El cerebro no distingue con claridad entre una experiencia vívida imaginada y una real. Ambas dejan huellas neurológicas similares. Uno de los obstáculos más comunes al practicar vivir desde el final es la voz del ego que dice, pero esto no es verdad. Goddard respondería que la pregunta relevante no es si es verdad ahora en el plano externo, sino si es real en el plano de la conciencia. Y en el plano de la conciencia, la asunción sostenida se convierte en verdad experiencial. Goddard también advertía sobre el peligro de vivir desde el miedo al final no deseado. Muchas personas, sin saberlo, practican brillantemente la asunción de lo que no quieren, viven desde la identidad del fracasado, del enfermo, del no amado, y en consecuencia generan esas experiencias con una consistencia perturbadora. El mismo mecanismo que puede liberarte es el que, operando inconscientemente, te mantiene atrapado. El ejercicio de vivir desde el final no requiere circunstancias especiales. Puede practicarse en cualquier momento, en la fila del supermercado, en el transporte público, en los momentos de transición del día. La pregunta que puedes hacerte es, ¿cómo percibiría esta situación la persona que ya soy en el estado que deseo manifestar? Y luego adoptar esa perspectiva, aunque sea por unos minutos. Esta semana, elige un área de tu vida y define con claridad el estado final que deseas manifestar. Luego, durante cada día, busca al menos 3 momentos en que puedas actuar, pensar o responder desde esa identidad final. No esperes sentirlo perfecto. La práctica imperfecta y consistente supera con creces la perfección imaginada que nunca comienza. En una cultura que privilegia los hechos concretos, las métricas verificables y el pensamiento realista, la enseñanza de Goddard sobre la imaginación puede parecer ingenua. Pero su posición era exactamente la opuesta. La imaginación no es un escape de la realidad. La imaginación es la realidad más profunda, la fuerza creadora que precede a todo hecho externo. Goddard decía, la imaginación no es la facultad de producir imágenes de cosas ausentes, es la facultad de crear desde la nada, de ser el origen, de transformar lo posible en actual. Esta distinción es fundamental. La imaginación pasiva contempla. La imaginación activa crea. Y Goddard enseñaba el uso activo, deliberado y consciente de esta facultad. Para entender esto, hay que abandonar la idea de que la imaginación es un lujo o una distracción. Goddard sostenía que todo lo que existe en el mundo humano, cada edificio, cada institución, cada relación, cada logro, comenzó como un acto de imaginación. La imaginación activa es literalmente la tecnología con la que los seres humanos crean su mundo. La diferencia entre una persona que usa su imaginación de forma inconsciente y una que lo hace de forma deliberada es enorme. La primera imagina constantemente, pero lo hace de forma reactiva, anticipa problemas, ensaya fracasos, repasa humillaciones pasadas, proyecta escenarios de miedo. La segunda usa la misma capacidad creadora para construir estados de ser que después se exteriorizan como experiencia. Goddard hacía una distinción entre imaginar para y imaginar desde. Imaginar para significa visualizar algo desde afuera, como si lo estuvieras observando en una pantalla. Imaginar desde significa habitar la escena desde adentro, siendo el personaje que vive esa realidad. Esta segunda modalidad es exponencialmente más poderosa porque activa la dimensión sensorial y emocional de la experiencia. La práctica de la imaginación activa que Goddard recomendaba era también un antídoto contra la rumia y la ansiedad. Cuando la mente está ocupada construyendo activamente estados deseados, tiene menos espacio para girar en círculos alrededor de los problemas. No se trata de ignorar los problemas, sino de no permitir que monopolicen el espacio imaginativo, que es el espacio creador.
Un concepto relacionado que Goddard desarrolló es el de las conversaciones imaginarias. Propuso que en lugar de repetir mentalmente conversaciones pasadas dolorosas o anticipar conversaciones futuras con ansiedad, deliberadamente construyamos en nuestra imaginación las conversaciones que queremos tener, aquellas que reflejan los estados relacionales que deseamos experimentar. La neurociencia respalda esta práctica. Cada vez que imaginamos vívidamente una experiencia, activamos patrones neuronales similares a los que se activarían si la experiencia fuera real. Con repetición, estos patrones se fortalecen y crean una predisposición a generar conductas y atraer circunstancias coherentes con lo imaginado. La imaginación activa es, literalmente, un entrenamiento neural. Goddard también alertaba sobre el uso irresponsable de esta capacidad: imaginar la desgracia del otro, fantasear con venganza, proyectar enfermedades o fracasos. Recordaba que la imaginación no discrimina entre lo que beneficia o daña, materializa con igual eficiencia lo que sostenemos en la conciencia. Por eso, la disciplina imaginativa es también una práctica ética. La práctica de este capítulo: durante los próximos 7 días, cada vez que notes que tu imaginación está corriendo en una dirección negativa, haz una pausa consciente y redirige deliberadamente la escena. No suprimas el pensamiento, reescríbelo. Construye activamente la versión de la situación que desearías experimentar. Con el tiempo, esta redirección se vuelve más rápida y natural, y tu vida exterior comienza a reflejar este cambio en tu jardín imaginativo. Una de las preguntas más frecuentes en la audiencia de Goddard era: practiqué las técnicas, pero no veo resultados, ¿por qué? Y su respuesta era casi siempre la misma: porque abandonaste la asunción demasiado pronto. La persistencia no es solo una virtud moral, en el sistema de Goddard, es un mecanismo técnico esencial para la manifestación. Goddard comparaba la asunción de una nueva identidad con plantar una semilla. La semilla no germina el mismo día que la plantas. Hay un periodo de incubación, un proceso invisible que ocurre bajo la tierra, antes de que aparezcan los primeros brotes. El error más común es desenterrar la semilla para ver si está creciendo, y al hacerlo, interrumpir el proceso. El equivalente mental de desenterrar la semilla es lo que Goddard llamaba revisar la asunción. Es ese momento en que, después de días de práctica, la persona dice: ¿para qué hago esto si nada ha cambiado? O esto no funciona para mí, y regresa al viejo concepto de sí mismo. Ese retroceso es el que borra el progreso acumulado. La persistencia requiere lo que Goddard denominaba fidelidad a la asunción. No una fidelidad ciega o mecánica, sino una confianza profunda en el proceso, similar a la confianza de un agricultor experimentado que sabe que la cosecha vendrá si las condiciones internas se mantienen. Esta confianza misma es parte del estado interior que se está cultivando. Una de las razones por las que la persistencia es tan difícil es que el periodo entre la asunción y la manifestación suele ser el momento de mayor prueba. Las circunstancias externas pueden empeorar antes de mejorar. Las viejas identidades se resisten al cambio con una intensidad que puede sentirse como una regresión. Goddard describía esto como la oscuridad antes del amanecer. Esta fase de resistencia tiene una explicación psicológica. Cuando comenzamos a sostener una nueva identidad, el subconsciente, que ha sido programado por años de repetición de la vieja identidad, genera lo que se conoce como disonancia cognitiva. Se siente falso, incómodo, presuntuoso. Este malestar no es señal de que el proceso no funciona, es señal de que está funcionando. Goddard recomendaba una práctica que llamaba la revisión. Al final de cada día, en lugar de repasar mentalmente los eventos tal como ocurrieron, reescribirlos en la imaginación tal como hubieran sido ideales. No para negar lo que pasó, sino para imprimir en la conciencia una versión más coherente con la identidad que se está cultivando. Esta práctica acorta el tiempo de manifestación. La persistencia también se alimenta de la claridad del propósito. Goddard enseñaba que cuanto más clara y específica es la nueva identidad que se está asumiendo, más fácil es mantener la fidelidad a ella. Una asunción vaga como quiero ser feliz tiene menos poder de tracción que una asunción específica como soy alguien que vive desde la paz y la abundancia en mis relaciones y mi trabajo. Otro elemento que sostiene la persistencia es lo que Goddard llamaba actos de amor, pequeñas acciones cotidianas que son coherentes con la nueva identidad, independientemente de que las circunstancias externas las justifiquen todavía. Si te identificas como una persona generosa, actúa generosamente hoy, aunque todavía no tengas los recursos que asocias con la generosidad plena. La acción coherente refuerza la asunción. El desafío para este capítulo es comprometerte con una asunción específica durante 30 días sin revisarla. No 30 días perfectos, 30 días reales, con tropiezos y recuperaciones. Lleva un registro simple. Cada noche, anota si mantuviste tu asunción, y si la abandonaste, en qué momento y por qué.
Ese registro será tu maestro más honesto sobre los patrones de pensamiento que más necesitan ser transformados. Hay una dimensión de las enseñanzas de Goddard que con frecuencia se pasa por alto en los círculos de desarrollo personal, su perspectiva sobre los demás. Para Goddard, el otro no es una entidad completamente independiente que existe más allá de nuestra conciencia. El otro es, en cierto nivel profundo, una proyección de nuestra conciencia y responde a los estados que sostenemos sobre él. Esto no significa que los demás no sean reales o que no tengan su propia conciencia y autonomía. Significa que la versión del otro que experimentamos, la versión que aparece en nuestra vida, está profundamente moldeada por las suposiciones que sostenemos sobre esa persona. Lo que esperamos de alguien influye poderosamente en cómo esa persona se comporta con nosotros. Goddard enseñaba que si tienes un conflicto persistente con alguien, la solución más efectiva no es cambiar al otro, argumentar, negociar o evitar. La solución es cambiar el concepto que tienes de esa persona en tu conciencia. Imagínala haciendo la versión que deseas que sea. Sostén mentalmente una imagen de esa persona actuando desde sus mejores cualidades. Y observa cómo la relación comienza a transformarse. Esta enseñanza tiene respaldo en la psicología social a través del efecto Pigmalión. La investigación de Robert Rosenthal y Lenore Jacobson demostró que cuando los maestros esperaban un alto rendimiento de ciertos estudiantes, aunque fuera al azar, esos estudiantes efectivamente mejoraban su desempeño. Las expectativas del observador modifican la conducta del observado. Goddard lo sabía, la ciencia lo confirmó décadas después. La práctica relacional de Goddard tiene implicaciones profundas para el amor romántico. Decía que si quieres experimentar amor verdadero, primero debe ser un espacio de amor en tu conciencia. No en el sentido de dar más de lo que recibes, sino en el sentido de amar lo que percibes, de ver en el otro la luz que muchas veces él mismo no puede ver. Ese acto de visión elevada es transformador para ambos. Esto también aplica a la relación con uno mismo. Goddard enfatizaba que el juicio severo hacia uno mismo crea un estado de conciencia que se proyecta luego en todas las relaciones. Una persona que constantemente se critica y se castiga internamente creará un mundo relacional que refleja esa dureza. La compasión hacia uno mismo no es debilidad, es la base de toda transformación sostenible. Una de las prácticas más poderosas que Goddard compartió para las relaciones era la conversación imaginaria con intención. En lugar de revivir mentalmente las discusiones y los malentendidos, construir deliberadamente conversaciones imaginadas en las que el otro expresa comprensión, apertura y las cualidades que deseamos que tenga. Estas conversaciones imaginadas, cuando se sostienen con emoción y consistencia, comienzan a influir en las interacciones reales. Goddard también abordó el tema de las personas que ya no están en nuestra vida, las que se fueron, las que fallecieron, las que nos hirieron. Enseñaba que la relación con ellas en nuestra conciencia continúa influyendo en nuestra experiencia presente. Sanar esa relación interna, perdonar no como un acto moral sino como un acto de liberación de la propia conciencia, es esencial para crear espacio para relaciones nuevas y más nutritivas. El concepto que Goddard usaba para sintetizar esta dimensión relacional era profundo: todos somos uno en la imaginación. No en el sentido de que no tengamos individualidad, sino en el sentido de que en el nivel más profundo de la conciencia, estamos interconectados. Lastimar a otro en la conciencia es lastimarse a uno mismo. Elevar al otro en la conciencia es elevarse uno mismo. Esta no es solo espiritualidad, es también ética. La práctica para cerrar este último capítulo: elige a una persona con quien tengas una relación difícil o estancada. Durante 2 semanas, cada noche, dedica 5 minutos a imaginar a esa persona en su mejor versión posible, radiante, en paz, expresando sus mejores cualidades. No lo hagas para manipular, sino como un acto de amor generoso. Observa que cambia, en la relación y en ti. Esa observación será tu mejor prueba del poder de la conciencia. Hemos recorrido juntos las 7 enseñanzas centrales de Neville Goddard sobre la identidad y la conciencia. Desde el principio fundamental de que la conciencia crea la realidad, hasta la dimensión relacional que nos recuerda que todos estamos conectados en el nivel más profundo del ser. El hilo conductor que une cada uno de estos capítulos es uno solo: tú no estás atrapado por las circunstancias externas. Estás atrapado, si acaso, por el concepto que tienes de ti mismo. Y ese concepto puede ser transformado. Aquí. Ahora. Con las herramientas que has conocido hoy. Goddard no era un predicador de esperanzas vacías. Era un cartógrafo de la conciencia que describió con precisión un territorio que cualquier ser humano puede explorar. Sus enseñanzas no prometen resultados instantáneos ni mágicos. Prometen algo más valioso: un camino claro, practicable y verificable hacia una versión de ti mismo que habita una realidad más alineada con tus deseos más profundos. El único requisito es la disposición a trabajar en el interior antes de exigirle resultados al exterior.
Si solo pudieras llevarte un mensaje de este video, que sea empieza hoy. No mañana cuando todo esté listo, no cuando entiendas todo perfectamente, no cuando las condiciones sean las ideales. Esta noche, antes de dormir, elige quién quieres ser. Habita esa identidad en tu imaginación con toda la emoción que puedas reunir. Y mañana, actúa desde ahí aunque solo sea por un momento. Ese momento es el origen de todo. Como diría Neville Goddard, la imaginación es el hombre mismo. Y tú, en este instante, tienes todo el poder para reescribir quién eres.